Imagina estar de pie en la cabina de mando a las 2 de la madrugada. Afuera no existe horizonte. La nieve golpea el cristal en horizontal, empujada por un viento que parece decidido a arrancar el barco del agua. El radar parpadea intermitente. Cada pocos segundos la proa desaparece bajo una montaña negra que se levanta frente a ti. El casco cruje, no como madera vieja, sino como metal vivo sometido a una presión imposible. Entonces aparece una luz roja, la alarma de tensión estructural. No indica que hayas chocado contra algo, indica algo mucho peor. El propio barco está siendo doblado por las fuerzas del agua. Un estruendo seco atraviesa la quilla. Suena como un disparo contenido dentro del acero. Durante un instante todo vibra, y en ese momento entiendes algo que casi nadie en tierra firme llega a comprender jamás. No te estás hundiendo por la tormenta, no te estás hundiendo por la oscuridad, te estás hundiendo por física pura. Eso fue lo último que vieron los hombres del Edmund Fitzgerald. La noche del 10 de noviembre de 1975, uno de los mayores cargueros jamás construidos para los Grandes Lagos luchaba contra Lake Superior, transportando 26.000 toneladas de mineral de hierro. Su capitán, Ernest McSorley, tenía 63 años y décadas de experiencia navegando aquellas aguas. Había sobrevivido a tormentas que otros capitanes evitaban. Aquella travesía debía ser una de las últimas antes de retirarse. A las 7:10 de la tarde, habló por radio con el barco que navegaba detrás. «Estamos aguantando». 10 minutos después, desapareció del radar. No hubo llamada de auxilio. No hubo bengalas, no hubo supervivientes. 29 hombres desaparecieron en cuestión de minutos, y el lago jamás devolvió sus cuerpos. Durante años se habló del hundimiento como una tragedia única, una tormenta excepcional, mala suerte. Pero quienes conocían los lagos sabían algo distinto. Ya había ocurrido antes. 17 años antes, el Carl D. Bradley se había partido en dos en Lake Michigan. 33 hombres murieron aquella noche. 8 años antes del Fitzgerald, el Daniel J. Morell se rompió bajo condiciones similares. Solo un hombre sobrevivió, flotando durante horas mientras observaba desaparecer a sus compañeros. 3 barcos distintos, 3 tormentas distintas, el mismo final. Y la explicación no estaba en el destino, ni en errores humanos, ni siquiera en la violencia del clima. La explicación estaba en los propios lagos. Son mares atrapados dentro de un continente. Contienen más del 20% del agua dulce superficial del planeta. Cuando miras el horizonte en Lake Superior, desaparece exactamente igual que en el océano. Durante días enteros, los barcos navegan sin ver tierra. Ya en el siglo XIX, el escritor Herman Melville describió estas aguas como océanos interiores, capaces de devorar barcos lejos de cualquier costa visible. Tenía razón entonces, y sigue teniéndola. Bajo la superficie existe uno de los mayores cementerios marítimos del mundo. Miles de embarcaciones hundidas desde el siglo XVII. Decenas de miles de marineros desaparecidos sin dejar rastro. Entre 1875 y 1975, el promedio fue casi imposible de creer. Un naufragio cada semana durante 100 años. Y la mayoría jamás ha sido encontrada. Cascos intactos descansan en la oscuridad absoluta, preservados por el frío como si el tiempo hubiera decidido detenerse allí abajo. Pero la pregunta real nunca fue cuántos barcos se perdieron. La pregunta era, ¿por qué? Y la respuesta comienza con algo que parece inofensivo: el agua dulce. El agua salada es más densa que el agua dulce. Esa pequeña diferencia hace que un barco flote ligeramente más alto en el océano y varios centímetros más bajo en los Grandes Lagos. Parece insignificante, pero cambia todo. El casco queda más expuesto, la cubierta queda más cerca del agua. Las olas alcanzan el barco con mayor facilidad. El margen de error desaparece. Pero la flotabilidad reducida era solo el principio.
El verdadero enemigo de los grandes lagos no era algo que los marineros pudieran ver claramente en el radar. Era la forma en que el agua se movía. En el océano, las olas suelen tener largos intervalos entre una cresta y la siguiente. A veces 20 segundos, incluso más. Son enormes montañas de agua, pero están separadas. Un barco tiene tiempo de subir, descender y prepararse para el siguiente impacto. En los grandes lagos ocurre lo contrario. Debido a que son masas de agua cerradas, el viento no tiene miles de kilómetros para formar olas largas. El recorrido del viento es más corto, y eso crea olas más rápidas, más empinadas y mucho más agresivas. Durante una tormenta en Lake Superior, las crestas pueden llegar cada 3 o 5 segundos. No hay descanso, no hay recuperación. Una ola levanta la proa mientras otra eleva la popa, y durante un instante, el centro del barco queda suspendido en el aire. Los ingenieros navales llaman a este fenómeno hogging. El casco se curva hacia arriba, sometido a una tensión extrema. Repite ese proceso cientos de veces bajo toneladas de presión, y el acero comienza a fatigarse. Pequeñas grietas invisibles empiezan a propagarse lentamente hasta que, de repente, el barco deja de ser una estructura sólida y se convierte en algo frágil. Los marineros describían estas olas como puntiagudas, caóticas, llegando desde múltiples direcciones al mismo tiempo. A diferencia del océano, donde la sal ayuda a suavizar la energía del agua, el agua dulce mantiene las olas más duras, más abruptas. Golpean sin ritmo, sin patrón claro, como si el lago estuviera vivo. Y a veces, las olas no llegan solas. Los viejos capitanes hablaban de algo que durante décadas fue considerado una superstición. Las llamaban las Three Sisters. 3 olas gigantes que aparecían una detrás de otra, cada una más grande que la anterior. Durante años, muchos pensaron que eran historias exageradas contadas en bares portuarios, hasta que los científicos comenzaron a medirlas. Investigadores desplegaron sensores cerca de las Apostle Islands y descubrieron algo inquietante. En medio de tormentas normales, aparecían olas que duplicaban la altura de las demás. No eran constantes, no podían predecirse, y casi siempre llegaban agrupadas. Cuando la primera golpeaba, inundaba la cubierta. Antes de que el barco pudiera drenar el agua, llegaba la segunda. Y cuando la tercera impactaba, la embarcación ya estaba demasiado pesada para subir la siguiente cresta. El capitán Bernie Cooper, que navegaba detrás del Edmund Fitzgerald aquella noche de 1975, reportó haber sido golpeado por 2 olas enormes justo antes de perder contacto visual y por radar con el carguero. El agua alcanzó su cubierta superior, situada a más de 10 metros sobre la línea de flotación. Si su barco fue alcanzado, el Fitzgerald, que iba delante, recibió el impacto primero. Las condiciones eran perfectas para la formación de las Three Sisters. Olas reflejadas por costas rocosas chocando contra nuevas crestas entrantes, combinándose para crear muros de agua imposibles. Nadie puede afirmar con certeza que esas olas hundieran el Fitzgerald, pero los datos modernos muestran que el escenario encaja exactamente con lo que los marineros llevaban generaciones describiendo. Y lo más inquietante era que tampoco habría sido la primera vez que un barco se rompía bajo ese mismo patrón invisible. 17 años antes del Edmund Fitzgerald, otro gigante de acero había enfrentado exactamente el mismo enemigo. El Carroll D. Bradley era considerado uno de los barcos más sólidos de los Grandes Lagos. Durante más de 2 décadas, había sido el mayor carguero de la región. Los marineros lo describían como flexible, capaz de adaptarse al oleaje mejor que otros barcos más rígidos. Aquella característica, que durante años se consideró una ventaja, terminaría siendo su condena. El 18 de noviembre de 1958, el Bradley regresaba a casa tras entregar un cargamento de piedra caliza. Navegaba ligero, sin peso suficiente para estabilizar completamente el casco. El clima empeoró con rapidez. Vientos de más de 100 kilómetros por hora comenzaron a empujar olas de 9 metros contra el barco. A las 5:30 de la tarde,
el primer oficial envió un mensaje tranquilo al puerto base, asegurando que llegarían de madrugada. Minutos después, un golpe sordo recorrió toda la estructura. El capitán miró hacia popa y vio algo imposible. La parte trasera del barco comenzaba a hundirse lentamente. El oficial de radio apenas tuvo tiempo de transmitir un mensaje desesperado. Mayday, estamos en serios problemas. El barco se está partiendo. La orden de abandonar la nave se dio casi de inmediato, pero no hubo tiempo. Las luces se apagaron. El acero cedió. El Carl D. Bradley se quebró en dos y desapareció bajo el agua en cuestión de minutos. 33 hombres murieron aquella noche. Solo 2 sobrevivieron, aferrados a una pequeña balsa durante 14 horas en completa oscuridad, mientras olas gigantes pasaban sobre ellos. Las investigaciones posteriores revelaron algo alarmante. Muchos barcos construidos antes de finales de los años 40 utilizaban acero con alto contenido de azufre. En temperaturas frías, ese metal se volvía quebradizo. Cada tormenta, cada flexión del casco, debilitaba lentamente la estructura hasta que un día simplemente dejaba de resistir. 8 años después volvió a suceder. El 29 de noviembre de 1966, el SS Daniel J. Morell atravesaba Lake Huron durante otra tormenta brutal. Era un barco viejo, con 6 décadas de servicio, pero aún seguía operando. Mientras otra embarcación decidió buscar refugio, el Morell continuó avanzando. A las 2 de la madrugada, un estruendo despertó a la tripulación. El barco se estaba doblando. Dennis Hale, un joven marinero, salió corriendo a cubierta sin tiempo siquiera para vestirse. Solo llevaba un abrigo y un chaleco salvavidas. Frente a él, el acero del barco se abría lentamente, como si alguien estuviera rasgando una hoja de papel gigante. Las conexiones eléctricas se rompieron y el barco quedó incomunicado. No hubo llamada de auxilio. A las 2:15 de la mañana, el Morell se partió en dos. Mientras algunos hombres intentaban subir a una balsa, algo emergió desde la oscuridad. No era otro barco. Era la propia popa del Morell, aún impulsada por los motores, avanzando sin control hacia ellos como una criatura herida. La sección delantera se hundió primero. Solo 4 hombres lograron alcanzar la balsa. Durante las siguientes 38 horas, Dennis Hale vio morir a sus compañeros uno tras otro debido al frío extremo. Cuando finalmente fue rescatado, estaba solo, rodeado por los cuerpos congelados de sus amigos. Fue el único superviviente. Durante años no pudo hablar de lo ocurrido, y su historia confirmó algo que comenzaba a ser imposible de ignorar. Los grandes lagos no destruían barcos por accidente. Existía un patrón repetido, una combinación de frío, diseño, fatiga del metal y olas violentas que empujaban a los barcos más allá de sus límites físicos. Los investigadores comenzaron a notar que casi todos los grandes desastres compartían algo más en común. No solo ocurrían en los mismos lagos, ocurrían en el mismo mes, noviembre. Los marineros tenían un nombre para ello desde hacía generaciones: la bruja de noviembre. A finales de otoño, el aire frío y seco procedente del norte de Canadá desciende hacia el sur, mientras masas de aire cálido y húmedo ascienden desde el Golfo de México. Ambas corrientes chocan directamente sobre los grandes lagos. Durante todo el verano, el agua ha almacenado calor, permaneciendo mucho más cálida que el aire que llega después. Cuando el aire helado pasa sobre esa superficie templada, la tormenta se alimenta, gana energía y crece con rapidez aterradora. En cuestión de horas, condiciones navegables pueden transformarse en vientos con fuerza de huracán. Olas de más de 10 metros comienzan a levantarse, mientras la nieve reduce la visibilidad a cero. A diferencia de los huracanes oceánicos, estas tormentas nacen prácticamente encima de los barcos. No hay vías de advertencia. No hay tiempo para escapar. Uno de los ejemplos más devastadores ocurrió en 1913,
durante la llamada White Hurricane. Durante 4 días, una tormenta monstruosa atravesó los 5 grandes lagos simultáneamente. 12 barcos se hundieron por completo, otros 19 quedaron varados y al menos 250 personas murieron. En Lake Huron, 8 cargueros desaparecieron en apenas 4 horas. Los supervivientes describieron olas cortas y violentas que golpeaban sin ritmo, reflejándose contra las costas rocosas y regresando hacia mar abierto para chocar nuevamente contra las siguientes crestas. Era exactamente el mismo comportamiento que décadas después enfrentaría el Edmund Fitzgerald. Estas tormentas no solo generaban olas más altas, sino mares caóticos imposibles de leer, incluso para capitanes experimentados. Y había algo más. Incluso si un marinero sobrevivía al naufragio, el lago aún no había terminado con él. Las aguas profundas de Lake Superior permanecen cerca del punto de congelación durante todo el año. A esa temperatura, las bacterias responsables de la descomposición apenas pueden sobrevivir. Los cuerpos no siguen el proceso natural que ocurre en el océano. No se hinchan, no flotan hacia la superficie, permanecen abajo. Con el tiempo, una reacción química transforma la grasa corporal en una sustancia cerosa llamada adipocera, que preserva los restos durante décadas. Algunos buzos han encontrado cuerpos casi intactos muchos años después de los accidentes. En el interior de un viejo naufragio descansa un marinero al que los exploradores llamaron Old Whitey, conservado por el frío durante casi un siglo. Por esa razón, existe una frase repetida entre quienes navegan allí: Superior nunca devuelve a sus muertos. No es una metáfora, es ciencia. Y cuando el Edmund Fitzgerald desapareció en 1975, sus 29 tripulantes quedaron atrapados dentro del casco a más de 160 metros de profundidad, donde el tiempo prácticamente se detiene. La desaparición del Edmund Fitzgerald no solo conmocionó a las familias de los marineros, sino que dejó a los investigadores frente a un misterio incómodo. Nadie sabía exactamente qué había ocurrido en sus últimos minutos. El barco era moderno, el capitán experimentado y la ruta bien conocida. Sin embargo, algo había sucedido tan rápido que no hubo tiempo ni siquiera para enviar una señal de socorro. Cuando los restos fueron localizados días después, descansaban partidos en dos sobre el fondo del lago, a más de 500 metros de profundidad. La proa estaba separada de la popa por decenas de metros, como si una fuerza gigantesca hubiera arrancado el barco desde el centro. Las investigaciones oficiales concluyeron que probablemente el agua había comenzado a entrar lentamente por las escotillas superiores. Las tapas metálicas, sometidas a impactos constantes de olas enormes, pudieron haberse debilitado. A medida que el mineral de hierro absorbía agua, el peso aumentaba hasta que el barco perdió flotabilidad y descendió de proa hacia la oscuridad. Pero no todos aceptaron esa explicación. Algunos expertos señalaron que el Fitzgerald había pasado cerca de un banco rocoso peligroso horas antes de desaparecer. Un impacto invisible podría haber abierto una grieta bajo la línea de flotación, permitiendo que el agua entrara lentamente sin que la tripulación lo notara. Otros defendieron una teoría distinta. El barco había sido alargado años antes para aumentar su capacidad de carga, y esa modificación pudo haber debilitado su estructura original. Bajo el estrés constante de olas cortas y violentas, el casco simplemente no resistió más. Y luego estaba la teoría más inquietante de todas, las Three Sisters. El capitán del barco que navegaba detrás reportó haber sido golpeado por dos olas gigantes justo antes de perder contacto con el Fitzgerald. Si una tercera ola alcanzó al carguero en ese instante, el barco ya debilitado pudo haber sido empujado bajo el agua en cuestión de segundos. Hoy, la mayoría de investigadores cree que no fue una sola causa. Fue todo al mismo tiempo. Un casco fatigado, agua entrando lentamente, visibilidad nula, olas extremas y un entorno que no perdona errores. 10 minutos después de decir que estaban aguantando, el barco había desaparecido para siempre. El desastre obligó a replantear por completo la navegación en los grandes lagos.
Se introdujeron trajes de supervivencia obligatorios, mejores sistemas de radar, inspecciones estructurales más estrictas y predicciones meteorológicas mucho más avanzadas. Durante décadas posteriores, la tecnología cambió radicalmente la forma de navegar. Satélites meteorológicos comenzaron a seguir tormentas en tiempo real. Los capitanes pudieron recibir alertas anticipadas y los puertos establecieron protocolos más estrictos para impedir que barcos salieran durante condiciones extremas. Sin embargo, mientras la tecnología evolucionaba, los propios lagos también comenzaban a cambiar de una forma inesperada. Estudios recientes mostraron que el hielo invernal que antes cubría grandes extensiones estaba desapareciendo progresivamente. Menos hielo significaba más agua abierta durante el invierno, y más agua abierta permitía que el viento generara olas todavía más grandes. En otras palabras, el mismo sistema natural que había destruido barcos durante siglos empezaba a intensificarse nuevamente. Durante los meses posteriores al hundimiento del Edmund Fitzgerald, la pregunta no era solo qué había ocurrido, sino por qué había ocurrido tantas veces antes. Ingenieros navales, meteorólogos y capitanes veteranos comenzaron a revisar décadas de accidentes buscando un patrón común. Poco a poco apareció una verdad incómoda. Los barcos de los grandes lagos habían sido diseñados para maximizar carga y eficiencia, no necesariamente para sobrevivir a las condiciones más extremas que el propio sistema podía generar. Para atravesar las esclusas del St. Lawrence Seaway, los cargueros debían ser largos y relativamente estrechos. Esa forma permitía transportar enormes cantidades de mineral, carbón o piedra caliza, pero también hacía que el casco estuviera sometido a tensiones enormes cuando las olas levantaban simultáneamente la proa y la popa. En mares abiertos, las olas largas distribuían la presión de forma gradual. En los grandes lagos, las olas cortas golpeaban una y otra vez sin descanso, obligando al acero a friccionarse miles de veces durante una sola tormenta. Los análisis estructurales demostraron que muchos barcos acumulaban microfracturas invisibles durante años. Cada viaje añadía pequeñas debilidades que no podían detectarse fácilmente durante las inspecciones rutinarias. El frío extremo agravaba el problema. A bajas temperaturas, ciertos tipos de acero pierden elasticidad y se vuelven más frágiles. Lo que en verano sería una simple deformación, en noviembre podía convertirse en una grieta crítica. El Fitzgerald, al igual que otros cargueros de su época, había soportado incontables tormentas antes de su último viaje. Cada una había dejado una huella invisible en la estructura. A esto se sumaba otro factor raramente mencionado fuera del ámbito marítimo: la fatiga humana. Las tormentas de los grandes lagos no solo castigan a los barcos, también agotan a las tripulaciones. Jornadas largas, visibilidad casi nula y el ruido constante del viento y las olas crean una tensión psicológica continua. Los marineros debían tomar decisiones críticas mientras el barco se sacudía violentamente y los instrumentos ofrecían información limitada. En esas condiciones, incluso pequeños retrasos podían convertirse en errores irreversibles. Muchos capitanes describieron después la sensación de luchar contra algo que nunca se detenía, una presión constante que no permitía pensar con claridad. Tras el desastre, nuevas regulaciones comenzaron a transformar lentamente la navegación. Se reforzaron las inspecciones del casco, se exigieron mejores sistemas de cierre en las escotillas y se introdujeron protocolos meteorológicos más estrictos. Los barcos empezaron a equiparse con tecnología capaz de medir la tensión estructural en tiempo real, algo impensable décadas antes. También cambiaron las decisiones operativas. Donde antes los capitanes confiaban en la experiencia para atravesar tormentas, ahora se recomendaba buscar refugio antes de que las condiciones alcanzaran ciertos límites. Sin embargo, mientras la industria aprendía y evolucionaba, los propios lagos seguían siendo los mismos. El agua continuaba moviéndose bajo las mismas leyes físicas que habían destruido barcos durante generaciones. Las Three Sisters seguían formándose cuando las condiciones eran adecuadas. Las tormentas de noviembre continuaban naciendo del choque entre aire frío y agua relativamente cálida.
Y aunque las estadísticas mostraban menos grandes desastres comerciales, los expertos sabían que aquello no significaba que el peligro hubiera desaparecido. Solo significaba que, por primera vez, los humanos empezaban a comprender contra qué habían estado luchando todo ese tiempo. A medida que los científicos comenzaron a estudiar los cambios en los grandes lagos, apareció una conclusión inquietante. Durante décadas, el hielo invernal había actuado como una especie de escudo natural. Cuando grandes superficies quedaban congeladas, el viento perdía fuerza antes de poder transferir su energía al agua. Pero con inviernos cada vez más cortos y temperaturas más inestables, ese escudo empezó a desaparecer. Más agua abierta significaba más espacio para que el viento acelerara, y más viento significaba olas más grandes, más rápidas y más violentas. Investigaciones realizadas en Lake Superior demostraron que el tamaño promedio de las olas había aumentado gradualmente en los últimos 30 años. No era un cambio visible para quienes observaban desde la costa, pero para un barco atrapado en medio del lago, podía marcar la diferencia entre regresar a puerto o no hacerlo jamás. Los modelos climáticos mostraban tormentas más intensas y cambios bruscos de presión atmosférica, capaces de generar condiciones similares a huracanes sobre agua dulce. Lo más inquietante era que estos fenómenos podían formarse en cuestión de horas, dejando a los navegantes con muy poco margen de reacción. A pesar de toda la tecnología moderna, los grandes lagos seguían siendo impredecibles. Los sistemas de navegación actuales permiten conocer la posición exacta de un barco en cualquier momento, pero no pueden cambiar la física del agua ni la fuerza del viento. Cada año, pequeñas embarcaciones recreativas continúan siendo sorprendidas por tormentas repentinas. Kayaks volcados, veleros arrastrados hacia costas rocosas y pescadores obligados a abandonar sus barcos recuerdan que el peligro sigue presente. Los marineros veteranos repiten una advertencia sencilla. El lago puede parecer tranquilo durante horas y transformarse en cuestión de minutos. Esa dualidad es parte de lo que hace que estas aguas sean tan engañosas. Desde la orilla pueden parecer inofensivas, casi pacíficas, pero lejos de tierra el comportamiento cambia por completo. Las olas comienzan a cruzarse desde distintos ángulos, el viento gira inesperadamente y la visibilidad desaparece bajo nieve o lluvia intensa. Muchos capitanes describen la sensación como navegar dentro de una tormenta viva, donde cada decisión debe tomarse sin saber si la siguiente ola será manejable o la última. Incluso hoy, con pronósticos avanzados, algunos marineros admiten sentir respeto al cruzar Lake Superior en noviembre. No miedo, sino una conciencia constante de que están entrando en un entorno que ha reclamado miles de vidas antes que ellos. Y mientras los avances tecnológicos han reducido los grandes desastres comerciales, el lago continúa recordando su poder de formas más silenciosas. Cada naufragio descubierto por exploradores modernos añade una nueva historia al fondo del lago, una cápsula del tiempo preservada por el frío extremo. Barcos de madera del siglo XIX aparecen intactos, con herramientas aún en cubierta y cargas todavía almacenadas, como si la tripulación hubiera desaparecido apenas horas antes. Esos descubrimientos refuerzan una idea inquietante. Los grandes lagos no olvidan. Guardan cada historia bajo el agua, intacta, esperando ser encontrada décadas o incluso siglos después. Las últimas horas del Edmund Fitzgerald comenzaron sin nada que indicara que sería un viaje distinto a tantos otros. Durante la mañana del 10 de noviembre de 1975, la tripulación trabajaba con normalidad, mientras el carguero avanzaba cargado al máximo de su capacidad. El mineral de hierro llenaba las bodegas, haciendo que el barco navegara más bajo de lo habitual en el agua dulce del lago. El cielo estaba cubierto, pero las condiciones todavía eran manejables. En la sala de máquinas, el ruido constante de los motores marcaba un ritmo familiar. En cubierta, los marineros aseguraban equipos y revisaban escotillas, una rutina repetida cientos de veces durante sus carreras. Nadie podía imaginar que aquellas comprobaciones rutinarias serían las últimas. A medida que avanzaba la tarde, el viento comenzó a aumentar lentamente.
Primero fueron ráfagas aisladas, luego un empuje constante que obligó al capitán Ernest McSorley a reducir ligeramente la velocidad. El Fitzgerald no navegaba solo. Detrás de él avanzaba el Arthur M. Anderson, otro carguero que compartía ruta y que mantenía contacto por radio. Ambos capitanes intercambiaban información sobre el clima, comparando olas y visibilidad mientras la tormenta crecía alrededor de ellos. Hacia media tarde, la nieve empezó a intensificarse. La visibilidad cayó drásticamente hasta convertir el horizonte en una pared blanca. El radar se volvió esencial, aunque las interferencias provocadas por el clima dificultaban distinguir claramente la superficie del lago. Las olas comenzaron a cambiar de forma. Ya no eran largas y regulares. Llegaban desde ángulos distintos, golpeando el casco con una frecuencia cada vez mayor. Dentro del barco, los impactos se sentían como sacudidas secas que recorrían toda la estructura. Algunos tripulantes comentaron después, según registros previos de tormentas similares, que el momento más inquietante no era cuando el barco se inclinaba, sino cuando parecía quedarse suspendido durante un segundo antes de caer violentamente hacia la siguiente ola. Ese movimiento indicaba que el casco estaba soportando tensiones extremas. Aún así, McSorley continuó avanzando. Dar media vuelta significaba enfrentarse directamente al temporal, algo potencialmente más peligroso. Al caer la noche, las condiciones empeoraron rápidamente. Los vientos alcanzaron velocidades cercanas a huracán y las olas comenzaron a superar los 10 metros. El Fitzgerald perdió temporalmente algunos equipos en cubierta, incluyendo sistemas de ventilación que pudieron haber permitido la entrada gradual de agua. Nada parecía crítico por sí solo, pero cada pequeño daño reducía el margen de seguridad. A las 7 de la tarde, McSorley comunicó por radio que habían sufrido problemas menores, pero que el barco seguía respondiendo bien. Su voz sonaba calmada, profesional, exactamente como se esperaba de un capitán veterano. Minutos después envió su último mensaje conocido: «Estamos aguantando». Lo que ocurrió después sucedió fuera de la vista de cualquier testigo humano. El radar del Anderson mostró cómo el Fitzgerald desaparecía lentamente de la pantalla. No hubo explosión. No hubo señal de emergencia. Simplemente dejó de existir en la superficie del lago. En algún punto entre una ola y la siguiente, el equilibrio del barco se perdió para siempre. Nadie vio lo que ocurrió en los minutos finales del Edmund Fitzgerald, pero décadas de análisis, simulaciones y testimonios de marineros que sobrevivieron a tormentas similares permiten reconstruir un escenario probable. Dentro del barco, la tripulación habría sentido primero un cambio casi imperceptible. El movimiento habitual del casco comenzó a volverse más pesado, más lento al responder a las olas. El agua que posiblemente había empezado a entrar por ventilaciones dañadas o escotillas debilitadas añadía toneladas adicionales de peso invisible. Cada nueva ola tardaba un poco más en ser superada. El barco ya no subía con la misma facilidad. En la sala de máquinas, los ingenieros habrían notado variaciones en la vibración del casco, una señal de que la estructura estaba soportando tensiones anormales. Arriba, en el puente, McSorley y sus oficiales intentaban mantener rumbo mientras la visibilidad desaparecía completamente bajo la nieve. El radar ofrecía información limitada, y el horizonte había dejado de existir. Solo quedaban instrumentos y experiencia. Entonces llegó una serie de olas más grandes que las anteriores. La proa se elevó con dificultad mientras toneladas de agua barrían la cubierta. Cuando el barco descendió, no recuperó completamente su posición. Durante unos segundos, el Fitzgerald pudo haber quedado atrapado entre dos crestas, con la proa sostenida por una ola y la popa por otra, dejando el centro suspendido sin apoyo. Ese instante era el más peligroso. El fenómeno de Hogging alcanzaba su punto máximo, y el acero soportaba fuerzas para las que nunca fue diseñado. Si el casco ya estaba debilitado por años de fatiga, ese pudo haber sido el momento crítico. Algunos investigadores creen que una grieta estructural comenzó entonces, extendiéndose rápidamente a lo largo del centro del barco.
Otros sostienen que el peso del mineral saturado de agua empujó la proa hacia abajo, mientras otra ola golpeaba desde atrás. Dentro del barco, la sensación habría sido brutal. Un golpe seco, seguido por una inclinación repentina imposible de corregir. Las luces pudieron parpadear mientras los sistemas eléctricos comenzaban a fallar. No hubo tiempo para organizar evacuación. No hubo tiempo para enviar una señal de socorro. El agua habría entrado con una fuerza devastadora, desplazando aire y apagando motores en cuestión de segundos. Algunos expertos creen que el barco se hundió tan rápido que la tripulación apenas tuvo oportunidad de comprender lo que estaba ocurriendo. Desde el Anderson, el capitán Bernie Cooper observaba su radar esperando ver reaparecer la señal del Fitzgerald entre la interferencia de la tormenta. Nunca ocurrió. Donde antes había un carguero de más de 200 metros, solo quedaba nieve, viento y oscuridad. El lago volvió a parecer vacío, como si nada hubiera estado allí momentos antes. Esa ausencia repentina fue lo que más perturbó a quienes navegaban cerca aquella noche. No hubo explosión, ni restos flotando, ni señales visibles. Solo silencio. Como si el lago hubiera cerrado la superficie sobre el barco en un solo movimiento perfecto. Durante las horas posteriores a la desaparición del Edmund Fitzgerald, nadie comprendía todavía la magnitud de lo ocurrido. El capitán Bernie Cooper, a bordo del Arthur M. Anderson, continuó llamando por radio esperando una respuesta que nunca llegó. Al principio pensó que podía tratarse de un fallo temporal de comunicación o de radar, algo relativamente común en medio de una tormenta intensa. Pero conforme pasaban los minutos, la preocupación comenzó a transformarse en una certeza incómoda. Un barco de ese tamaño no desaparecía simplemente sin dejar rastro. La tormenta seguía golpeando con violencia, mientras el Anderson reducía velocidad y trataba de regresar hacia la última posición conocida del Fitzgerald. Una decisión peligrosa pero inevitable. La visibilidad era prácticamente nula. La nieve y el viento borraban cualquier referencia visual, y las olas continuaban levantándose como muros negros en la oscuridad. Durante horas buscaron señales, luces, restos flotando, balsas salvavidas. No encontraron nada. Cuando finalmente se alertó a la Guardia Costera, comenzó una de las operaciones de búsqueda más intensas jamás realizadas en los Grandes Lagos. Aviones sobrevolaron la zona al amanecer, helicópteros rastrearon a superficie y otros barcos comerciales se unieron al esfuerzo. Todos esperaban encontrar supervivientes. Todos esperaban al menos algún indicio de que la tripulación hubiera tenido tiempo de abandonar el barco. Pero el lago permanecía vacío. Ni chalecos salvavidas, ni madera, ni manchas de combustible. Era como si el Fitzgerald hubiera desaparecido sin perturbar la superficie. Esa ausencia desconcertó profundamente a los equipos de rescate. Con el paso de las horas, la misión dejó de ser un rescate para convertirse en una recuperación. Días después, utilizando sonar de barrido lateral, los equipos finalmente localizaron el naufragio. El barco descansaba a más de 160 metros de profundidad. Las imágenes revelaron algo impactante. El Fitzgerald estaba partido en dos. La proa se encontraba clavada en el fondo del lago, mientras la popa yacía separada varios metros detrás. No había señales de explosión ni de colisión violenta contra otro objeto. Todo indicaba una falla estructural ocurrida durante el hundimiento. Cuando las primeras cámaras descendieron hacia el casco, los investigadores observaron barandillas intactas, cubiertas reconocibles y detalles congelados en el tiempo. Era como mirar un barco detenido en medio de su último viaje. La carga seguía dentro. Las estructuras permanecían sorprendentemente preservadas por el agua fría y oscura. Aquellas imágenes confirmaron algo que las familias temían. La tripulación nunca tuvo oportunidad de escapar. El Fitzgerald había descendido demasiado rápido. Con el tiempo, el lugar fue declarado tumba marítima. Los familiares solicitaron que no se recuperaran cuerpos ni objetos personales, permitiendo que el barco permaneciera donde había caído. Desde entonces,
El naufragio se convirtió en un símbolo silencioso del poder de los grandes lagos, un recordatorio permanente de que incluso la experiencia, la tecnología y el tamaño pueden no ser suficientes cuando la naturaleza decide imponer sus propias reglas. En los días y semanas posteriores al descubrimiento del naufragio, algo inesperado comenzó a suceder. El Edmund Fitzgerald dejó de ser solo un barco perdido y empezó a convertirse en una historia que trascendía el ámbito marítimo. En los puertos de los grandes lagos, los marineros hablaban en voz baja sobre aquella noche. Muchos habían navegado rutas similares. Algunos habían atravesado tormentas parecidas y comprendían lo cerca que todos habían estado alguna vez del mismo destino. Las familias de los 29 tripulantes intentaban reconstruir los últimos momentos de sus seres queridos a través de fragmentos de información, mensajes de radio y recuerdos personales. En Whitefish Point, el faro permanecía encendido como siempre, pero para muchos comenzó a simbolizar algo distinto, el último punto de seguridad que el Fitzgerald nunca llegó a alcanzar. La tragedia tocó profundamente a comunidades enteras porque gran parte de la tripulación provenía de pequeñas ciudades portuarias donde casi todos se conocían. Cada pérdida se sentía colectiva. Calles enteras asistieron a funerales simbólicos, sin cuerpos que enterrar. El lago había reclamado a los hombres y había decidido conservarlos. Poco después, el músico canadiense Gordon Lightfoot leyó un breve artículo sobre el hundimiento. Lo que comenzó como curiosidad terminó convirtiéndose en una investigación obsesiva. Lightfoot habló con marineros, revisó informes y trató de comprender qué había ocurrido realmente aquella noche. El resultado fue una canción que transformó el desastre en memoria permanente. Cuando The Wreck of the Edmund Fitzgerald comenzó a sonar en la radio, millones de personas escucharon por primera vez la historia del barco. La canción no describía solo hechos, transmitía la sensación de inevitabilidad, el respeto silencioso que los marineros sienten hacia el lago. Su letra incluía una frase que se convertiría en leyenda. Superior, they said, never gives up her dead. Para muchos oyentes parecía poesía. Para quienes navegaban allí, era una verdad literal. La canción convirtió al Fitzgerald en algo más que un accidente marítimo. Se transformó en símbolo. Escuelas enseñaban la historia, museos dedicaban exposiciones al naufragio y cada aniversario reunía a familiares y marineros en ceremonias silenciosas. En 1995, cuando una expedición descendió hasta el casco para recuperar la campana del barco, el momento fue tratado con una solemnidad casi religiosa. La campana original fue reemplazada por otra grabada con los nombres de los 29 tripulantes. Y desde entonces, su sonido se convirtió en un ritual anual. Cada 10 de noviembre, la campana suena 29 veces, una por cada hombre perdido, seguida de un último toque dedicado a todos los marineros desaparecidos en los grandes lagos. Con el paso de los años, el Fitzgerald pasó a representar algo más profundo que un solo naufragio. Representaba la relación entre el ser humano y un entorno que puede parecer tranquilo, pero esconde una fuerza implacable. Para generaciones de navegantes, la historia funcionó como advertencia y como homenaje. No hablaba solo de un barco que se hundió, sino de todos los que habían salido a trabajar confiando en su experiencia y nunca regresaron. Y cuanto más se contaba la historia, más crecía una sensación compartida. El lago no había actuado por crueldad ni por azar. Simplemente había seguido las mismas leyes naturales que siempre habían gobernado sus aguas. Con el paso del tiempo, el Edmund Fitzgerald dejó de ser únicamente una tragedia del pasado y comenzó a influir directamente en cómo las personas comprendían los grandes lagos. Ingenieros, científicos y navegantes empezaron a observar estas aguas con una perspectiva distinta. Ya no eran vistas solo como rutas comerciales interiores, sino como sistemas naturales complejos capaces de generar condiciones tan peligrosas como cualquier océano del planeta. Estudios posteriores revelaron que muchas de las ideas tradicionales sobre seguridad marítima habían sido desarrolladas pensando en mares abiertos, no en enormes masas de agua dulce encerradas por tierra. Los grandes lagos funcionaban bajo reglas propias.
Las tormentas podían intensificarse con rapidez extrema debido a la diferencia de temperatura entre el aire frío y el agua relativamente cálida. Las olas cortas continuaban siendo uno de los mayores peligros, capaces de aplicar tensiones repetitivas que debilitaban incluso a barcos modernos. A medida que avanzaban las décadas, nuevas tecnologías comenzaron a ofrecer una falsa sensación de control. Sistemas GPS, radares avanzados y modelos meteorológicos permitían anticipar tormentas con mayor precisión que nunca. Sin embargo, muchos capitanes veteranos insistían en que la tecnología no eliminaba el riesgo fundamental. El lago seguía siendo impredecible. Podía permanecer tranquilo durante horas y transformarse violentamente antes de que un barco alcanzara refugio. Mientras tanto, investigadores climáticos empezaron a notar cambios graduales en el comportamiento del propio Lake Superior. La reducción del hielo invernal aumentaba la superficie expuesta al viento, permitiendo que las tormentas generaran olas más grandes durante más tiempo. Algunos estudios indicaban que la energía total del oleaje había aumentado en comparación con décadas anteriores. Esto significaba que, aunque los grandes cargueros modernos fueran más seguros, el entorno en sí se estaba volviendo potencialmente más agresivo. Paralelamente, exploradores submarinos continuaban descubriendo nuevos naufragios preservados en el fondo del lago. Cada hallazgo reforzaba la sensación de estar observando un archivo histórico intacto. Barcos de madera del siglo XIX aparecían con timones aún en posición, herramientas sobre cubierta y cargas sin tocar. Era como si el tiempo se hubiera detenido en el momento exacto del desastre. Estos descubrimientos cambiaron también la percepción pública. Los grandes lagos comenzaron a ser vistos no solo como rutas industriales, sino como uno de los mayores cementerios marítimos del mundo. Museos, documentales y expediciones científicas mantenían viva la memoria de quienes habían desaparecido allí. Y en el centro de todas esas historias seguía estando el Edmund Fitzgerald, convertido ya en referencia inevitable cada vez que se hablaba del poder de estas aguas. La tragedia había obligado a mejorar normas y tecnología, pero también había dejado una enseñanza más profunda. La naturaleza no necesita ser infinita para ser implacable. Incluso un lago, rodeado de tierra por todos lados, puede comportarse como un océano cuando las condiciones adecuadas coinciden. A medida que pasaban los años, algo curioso comenzó a ocurrir entre quienes navegaban regularmente los grandes lagos. El nombre Edmund Fitzgerald dejó de mencionarse únicamente como una tragedia histórica y pasó a convertirse en una especie de advertencia silenciosa, transmitida de generación en generación. Nuevos marineros escuchaban la historia durante sus primeras temporadas, contada por capitanes veteranos no como una leyenda exagerada, sino como una lección práctica sobre respeto al agua. Muchos afirmaban que después de conocer los detalles del hundimiento, la forma de mirar el lago cambiaba por completo. Ya no era solo una superficie extensa que debía cruzarse para cumplir un trabajo, sino un entorno que exigía atención constante, incluso cuando parecía tranquilo. Algunos capitanes desarrollaron rituales personales antes de cruzar Lake Superior en noviembre, revisando rutas una y otra vez o reduciendo velocidad mucho antes de lo necesario. No se trataba de superstición, sino de memoria colectiva. El Fitzgerald había demostrado que la experiencia por sí sola no garantizaba seguridad y que incluso los más preparados podían quedar atrapados por una combinación de factores invisibles. Mientras tanto, las familias de los tripulantes continuaron reuniéndose cada año para recordar a los hombres perdidos. Con el tiempo, nuevas generaciones comenzaron a asistir a las ceremonias, hijos y nietos que nunca conocieron a quienes murieron aquella noche, pero crecieron escuchando sus historias. Para ellos, el barco no era solo un accidente marítimo, sino parte de su identidad familiar. Fotografías antiguas, cartas enviadas desde puerto y relatos cotidianos comenzaron a formar un retrato más humano de la tripulación. Ya no eran únicamente nombres grabados en una placa, sino personas con rutinas, bromas y planes para cuando regresaran a casa. Esa dimensión humana
hizo que la tragedia permaneciera viva mucho más allá del ámbito marítimo. En Whitefish Point, visitantes de todo el mundo acudían al Museo de Naufragios, atraídos por la historia del carguero desaparecido. Muchos llegaban esperando encontrar respuestas definitivas y se marchaban comprendiendo algo distinto, que algunas preguntas en el mar nunca se resuelven completamente. Incluso los investigadores más dedicados admitieron que probablemente jamás se sabría con certeza absoluta qué combinación exacta de factores hundió al Fitzgerald. Esa ausencia de una explicación final convirtió el desastre en algo casi atemporal. Cada nueva teoría añadía una capa más al relato, pero ninguna lograba cerrar completamente la historia. Psicólogos y sociólogos comenzaron a estudiar por qué ciertas tragedias marítimas permanecen en la memoria colectiva mientras otras se desvanecen. Descubrieron que el Fitzgerald reunía todos los elementos que transforman un evento en símbolo: una tripulación experimentada, una desaparición repentina, ausencia total de supervivientes y un entorno natural difícil de comprender completamente. Para muchos navegantes, cruzar esas aguas después de conocer la historia producía una sensación difícil de describir. No era miedo directo, sino una conciencia constante de vulnerabilidad. Las olas continúan formándose bajo los mismos principios físicos. El viento sigue acumulando energía sobre largas distancias y el frío continúa debilitando materiales y cuerpos humanos por igual. A diferencia de otras tragedias marítimas, el hundimiento del Fitzgerald nunca ofreció una explicación definitiva que permitiera cerrar la historia. Permaneció abierto, incompleto, obligando a cada generación a reinterpretarlo desde su propia perspectiva. Algunos ingenieros ven en él una advertencia sobre los límites estructurales. Otros lo consideran una cadena de decisiones inevitables tomadas bajo presión extrema. Y otros creen que simplemente fue el resultado de múltiples factores coincidiendo en el peor momento posible. Esa ausencia de una única respuesta convirtió el desastre en algo inquietante, casi atemporal. El Fitzgerald no pertenece solo al pasado. Existe como posibilidad latente cada vez que un barco atraviesa esas aguas. Con el avance de la tecnología moderna, muchos pensaron que tragedias similares quedarían definitivamente atrás. Los sistemas de navegación actuales pueden rastrear tormentas en tiempo real, calcular rutas alternativas y medir tensiones estructurales con precisión milimétrica. Sin embargo, los capitanes veteranos suelen repetir una idea sencilla: la tecnología informa, pero no controla el lago. Siempre existe un momento en el que el juicio humano vuelve a ser la última línea de defensa. Y es precisamente en ese instante, cuando el viento aumenta y las olas comienzan a cambiar de ritmo, cuando la historia del Fitzgerald deja de sentirse como un relato distante y se convierte en una advertencia presente. Porque el verdadero legado del barco no fue únicamente su pérdida, sino el recordatorio permanente de que la naturaleza no necesita ser infinita para ser implacable. Incluso un lago rodeado de tierra puede comportarse como un océano cuando las condiciones adecuadas coinciden. Con el paso del tiempo, la historia del Edmund Fitzgerald comenzó a adquirir un significado que iba mucho más allá del propio naufragio. Para muchos navegantes, el barco dejó de ser únicamente un accidente marítimo y pasó a representar el límite invisible entre la confianza humana y la realidad natural. Durante décadas, la tecnología había creado la sensación de que los mares podían comprenderse completamente, de que cada riesgo podía calcularse y cada tormenta podía anticiparse con suficiente precisión. Sin embargo, el Fitzgerald recordó algo que generaciones anteriores de marineros ya intuían: el conocimiento puede reducir el peligro, pero nunca eliminarlo por completo. Cada noviembre, cuando los vientos comienzan a intensificarse sobre Lake Superior y las primeras tormentas del invierno aparecen en el horizonte, los navegantes actuales sienten una conexión silenciosa con quienes cruzaron esas mismas aguas antes que ellos. El lago puede parecer tranquilo desde la distancia, reflejando el cielo como una superficie inmóvil, pero quienes lo conocen saben que esa calma es temporal.
En cuestión de horas, el viento puede transformar el agua en un paisaje hostil, donde cada decisión importa. Muchos capitanes modernos describen un momento específico durante las travesías nocturnas, cuando el radar muestra únicamente nieve, interferencias y oscuridad, en el que resulta imposible no pensar en el Fitzgerald avanzando bajo condiciones similares décadas atrás. Esa imagen se ha convertido en parte de la cultura marítima, una presencia invisible que acompaña cada viaje. No se trata de superstición, sino de memoria profesional. Los marineros saben que el lago no distingue entre experiencia o tamaño del barco. Las mismas fuerzas que actuaron en 1975 siguen existiendo hoy. El Edmund Fitzgerald permanece allí abajo, a más de 160 metros de profundidad, intacto en gran parte, como si todavía estuviera realizando su último viaje. El frío conserva el acero, detiene el tiempo y mantiene el lugar como una tumba permanente. Los familiares pidieron que nadie perturbara el naufragio, y desde entonces el barco descansa en silencio absoluto. No hay movimiento, no hay luz, solo oscuridad y agua helada rodeando una historia que el lago decidió conservar. Esa realidad dio origen a una frase que se repite generación tras generación entre los marineros: superior nunca devuelve a sus muertos. No es una metáfora poética, ni una exageración romántica. Es simplemente física. Hoy, casi medio siglo después, el misterio sigue vivo porque nunca existió una única causa. Fue la combinación perfecta de clima, diseño, fatiga del material y decisiones humanas tomadas en condiciones extremas. Fue un recordatorio de que incluso las máquinas más grandes pueden volverse frágiles cuando se enfrentan a fuerzas constantes e invisibles. Pero también fue algo más profundo. El Fitzgerald cambió la relación emocional entre las personas y el lago, transformó estadísticas en recuerdos y rutas comerciales en historias humanas. Quizá esa sea la razón por la que el relato continúa fascinando a nuevas generaciones, porque en el fondo no trata solo de un barco perdido, sino de algo universal, el momento en que el ser humano descubre que aún existen lugares donde no tiene el control absoluto, lugares donde la naturaleza sigue escribiendo las reglas. Y mientras los barcos continúan cruzando Lake Superior cada temporada, el agua permanece igual que siempre, moviéndose bajo el viento, tranquila desde la distancia, impredecible desde dentro. Bajo su superficie, el Edmund Fitzgerald sigue avanzando eternamente en silencio, recordando a todos los que navegan sobre él que algunas historias no terminan cuando desaparecen, sino cuando dejan de ser contadas. Cada año, cuando llega el 10 de noviembre, el viento vuelve a soplar sobre Whitefish Point casi de la misma manera que aquella noche de 1975. El agua golpea la costa con un ritmo constante y el faro permanece encendido, observando un horizonte que parece infinito. En el Great Lakes Shipwreck Museum, visitantes caminan en silencio frente a la campana recuperada del Edmund Fitzgerald. No es solo un objeto rescatado del fondo del lago, es una conexión directa con un momento detenido en el tiempo. Cuando comienza la ceremonia anual, la campana suena lentamente 29 veces. Cada golpe representa a uno de los hombres que no regresó a casa. El sonido es profundo, metálico, y durante unos segundos parece mezclarse con el viento exterior, como si el propio lago escuchara. Después del 29º toque, llega uno más. Un último sonido dedicado a todos los marineros que desaparecieron en los grandes lagos y cuyos nombres nunca llegaron a conocerse. Con el paso de las décadas, la historia del Fitzgerald ha cambiado la manera en que las personas entienden estas aguas. Ya no se consideran simples lagos interiores, sino mares contenidos dentro de un continente. Miles de barcos continúan cruzándolos cada año, transportando acero, grano y piedra, siguiendo rutas que apenas han cambiado desde hace generaciones. Los capitanes modernos confían en radares avanzados, satélites y pronósticos precisos. Pero incluso ellos saben que existe un punto en el que toda tecnología deja de importar y solo queda la experiencia frente a la naturaleza.
En noches especialmente oscuras, cuando la nieve borra el horizonte y el viento comienza a levantar olas irregulares, algunos navegantes admiten sentir una presencia difícil de explicar. No es miedo, sino respeto. Una conciencia silenciosa de que bajo esas aguas descansan historias que nunca terminaron de contarse.